días, señora. Buenos días, a la orden. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me dijeron que por acá tienen una hamaca. Sí, señor. ¿Me lo muestra, por favor? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Noelis Mariani Ledesma Sardone. Mi nombre es Margarita Sardone. Nosotros somos de Ciudad Guayana. Soy paciente esquizofrénico y tengo 20 años luchando con esta enfermedad. Mi esposo es colombiano. Él ya tenía 10 años en Venezuela trabajando y nos conocimos en la iglesia. Yo soy cristiana y ahí nos conocimos, nos casamos, hicimos nuestra vida, estábamos construyendo ya nuestra casa. Tuvimos nuestro bebé, tenía ya 2 años. Lo que nos llevó a salir del país exactamente fue el bebé, porque decíamos, quizás nosotros podríamos soportar ciertas situaciones, pero el bebé no. La decisión fue familiar, que ya tenía que salir por los medicamentos, pues ya me quedaban solamente 2 pastillas. No podía recibir la atención, ni la alimentación, ni la parte médica, pues en cuanto a medicamentos. Se nos hacía muy difícil y muy costoso. Nunca imaginé salir del país. De verdad que dentro de todos los planes que uno hace, jamás dije, voy a salir del país, voy a emigrar, voy a vivir en otro lugar, porque siempre pensé que Venezuela es el mejor lugar del mundo. Ya que luego que me recuperé, bueno, ya yo quería generar pues dinero para poder ayudar a mi familia. Salí a las calles, pregunté, ¿necesitan empleados? Y casi siempre la respuesta es no, no, no. Fue duro porque que te digan un no porque eres venezolana, es fuerte. Ni siquiera es porque no sabes hacer tal cosa, no, entonces no podemos, sino que eres venezolana, entonces no, mejor no. Pasaron varios meses que comencé a recuperarme de manera, bueno, a pasos agigantados me recuperé. Y luego después de allí, bueno, conseguí empleo en una chatarrería, allí trabajé unos meses. Bueno, ese apoyo me lo brindaron de la Iglesia Asamblea de Dios. Pero ya una vez pues que salimos de Venezuela, la segunda vez que voy y regreso, ya vengo con una visión más clara. Y dije, vamos a emprender. Siempre vi a mi mamá cosiendo desde que estaba pequeña. Nos hacía los vestidos, nos hacía muchas cosas y fue bueno. Una vez estando aquí lo vimos como una oportunidad de trabajo y que nos iba bien. Entonces, cuando emprendimos, en un momento lo hicimos como reparando ropa. Y fue bien, no tan bien como para sustentarnos, pero fue bien. Pero ahora en los últimos meses, dijimos, bueno, pero vamos a tomarlo en serio. Y dije, sí, vamos a tomarlo en serio. Y saqué mi máquina pequeña afuera y comencé a hacer unas panties. Solamente con 10.000 pesos comenzamos, porque compramos medio metro de tela más elásticas. Hicimos 3 panties y las coloqué allí. Y de esa forma entonces comenzó a llegar clientes para hacer reparaciones y así, y bueno, y hemos asumido retos de que algunas cosas que no sabíamos hacer la estamos haciendo. Empecé como a ver videos en YouTube, a ver tutoriales, a sacar ropa que nunca me imaginé y me puse poco a poco y lo hice. Y entonces creo que lograr algo bueno hace que uno se apasione. Y empezamos a coser un poco más, a hacer ropa, a hacer otro tipo de prenda. Y hemos podido lograr, por ejemplo, empezamos con una máquina muy pequeña, una máquina familiar. Y esa máquina hacía muy poquitas cosas. Ya logramos comprar una máquina industrial, que era lo que necesitábamos pues para iniciar, por lo menos las hamacas y los bolsos también, que son un material más fuerte. Trabajamos juntas, junto con mi mamá. Trabajo junto con mi esposo, que también me apoya mucho. Él tiene toda esa arte de lo que es la pintura, la publicidad y nos ha apoyado en todo eso. Y con todo de la costura, él aprendió a hacerle mantenimiento a las máquinas, a repararla. Entonces ahí estamos como el equipo completo. Entre las dos cosemos, creamos y él nos hace el mantenimiento de las máquinas cuando están dañadas o cuando una cosa, ahí él está. Cuando necesitamos publicidad, pintura, él nos pinta. Por ejemplo, afuera tenemos, apenas empezamos a hacer la publicidad, él nos las hizo. Entonces en todas las cosas que se nos ocurren, él siempre está apoyándonos y ha sido maravilloso. Maicao significa para mí como una prueba de fuego, porque al principio fue muy duro
por venir de vivir en primero el país de toda la vida. Okay. El país de toda la vida. Segundo, vivir como en una ciudad. A venir a Maicao, que es un lugar pequeño, es duro. Y un lugar que uno dice, Dios mío, no conozco a nadie, hay pocas fuentes de empleo, es como un desierto. Pero ese desierto dio flores, porque aquí hemos podido desarrollar las cosas que hacíamos como por hobby, las hemos desarrollado a que sean talentos. Y hemos podido superar muchas cosas aquí, salir adelante. Entonces ha sido una escuela también, una escuela, y también hemos encontrado gente muy linda, familia, personas que hemos conocido y se han vuelto nuestra familia. Y bueno, yo le digo a todos los venezolanos, pues a todos mis hermanos, a todos, a los que están, que las cosas se van a mejorar cada día. Llegará el tiempo, pues, que nosotros, vamos a regresar a nuestro país con manos llenas y con experiencias pues que van a traer mucha madurez a Venezuela, y Venezuela se va a levantar con mucho más poder, y eso está en cada uno de los venezolanos, los que han salido como los que están. Yo sé que confío plenamente en el Señor que las cosas van a cambiar, que Dios nos va a ayudar.